Hay algo silencioso que se repite. Un ciclo extraño, casi invisible, que siempre lleva al mismo lugar. Ese vacío familiar, ese dolor demasiado conocido como para ser ignorado. Parece coincidencia, pero no lo es. A veces, la vida camina en círculos disfrazados de novedad. Una nueva relación, una nueva decisión, un nuevo comienzo, que termina exactamente como los anteriores. Y nadie sabe explicar por qué. Hay una angustia que acompaña esos reinicios, como si algo dentro estuviera cansado de intentar y fallar, otra vez. Algunas personas llaman a eso mala suerte. Otras prefieren decir que es el mundo el que no coopera. Pero, en el fondo, existe una sospecha incómoda. ¿Y si el origen de todo esto estuviera dentro? ¿Y si hubiera partes de nosotros mismos operando en silencio, saboteando todo lo que intentamos construir? Carl Jung dedicó su vida a explorar ese territorio sombrío, donde habitan las fuerzas que realmente deciden el rumbo de nuestra historia. Él creía que hay en nosotros una sombra, no como un mal absoluto, sino como todo aquello que evitamos mirar. Y es precisamente eso lo que tiene más poder sobre nosotros. No se trata de culpa. Se trata de luz. Porque solo cuando algo se ilumina puede ser transformado. Y la verdad es que existe un patrón en ti, moldeado por dolores antiguos, que aún no ha sido roto, pero puede serlo. Este vídeo no trata de autoayuda superficial, ni de frases bonitas. Se trata de atravesar un espejo que llevas años evitando. Si algo dentro de ti siempre supo que hay un motivo oculto para tu dolor repetido, este es el momento de descubrir qué hay detrás. El ciclo invisible de la repetición. Existe un dolor que no grita, pero susurra todos los días. Una sensación de estar atrapado dentro de la propia vida, como si algo siempre tirara hacia atrás, incluso cuando parece que esta vez sí será diferente. Es como intentar correr con cadenas invisibles en los tobillos. El mundo no lo ve, pero por dentro, todo pesa. Esa es la marca de los patrones emocionales repetitivos. Nos hacen creer que somos libres, mientras seguimos los mismos caminos de siempre. Estos patrones surgen de forma sutil. Muchas veces, comienzan en la infancia, en los primeros vínculos, en los primeros traumas silenciosos. Un padre ausente, una madre demasiado controladora, palabras duras que fueron tragadas y se convirtieron en certeza sobre quién eres. El niño crece, pero lleva consigo el guión emocional que le fue entregado, y sigue representando ese papel por toda la vida. La elección de la pareja equivocada, una vez más. El trabajo que consume el alma, otra vez. La autosabotaje justo en el momento en que todo comenzaba a salir bien. Siempre existe una justificación racional, por supuesto. Pero si miramos con más cuidado, veremos el mismo guión, con actores diferentes. El mismo dolor, disfrazado de novedad. Muchos creen que están tomando decisiones conscientes. Pero lo que está detrás de esas elecciones es, en realidad, un deseo inconsciente de revivir aquello que nunca fue resuelto. Es como si la psique intentara repetir el trauma con la esperanza de un desenlace distinto. El problema es que el desenlace, casi siempre, es el mismo. Ese es el ciclo del alma herida. Y es cruel, porque no se revela fácilmente. Al contrario, mientras más intentas cambiar de vida sin enfrentar la raíz del patrón, más se fortalece. Es como podar las hojas de un árbol enfermo sin tocar nunca la raíz. La repetición es una forma de lealtad. Lealtad al pasado, al dolor no reconocido, a las voces que nos formaron. Y mientras esa lealtad invisible no sea rota, seguirá moldeando relaciones, decisiones, miedos e incluso sueños. Por eso, no basta con pensar en positivo. No basta con desear lo nuevo. Es necesario descender hasta el origen del patrón. Y para eso, se requiere coraje, no para enfrentar al mundo, sino para mirar hacia adentro con ojos verdaderos. Es en este punto donde muchos se rinden. Porque mirar hacia adentro es como abrir una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. El miedo a lo que se encontrará allí es real. Pero el dolor de vivir eternamente en ciclos destructivos es aún mayor. Jung decía que las personas harán cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma. Esta frase resume el motivo por el cual tantos siguen atrapados. Porque confrontarse exige más que fuerza. Exige verdad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo romper con aquello que ni siquiera sabías que estaba dirigiendo tu vida? ¿Cómo romper un patrón que fue internalizado antes incluso de que tuvieras conciencia?
La respuesta está más cerca de lo que parece. Pero para encontrarla, es necesario entender cómo se forman esos patrones y qué es lo que, de hecho, nos aprisiona. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar ahora, sumergiéndonos en la visión profunda de Carl Jung. La sombra y el inconsciente, el mapa oculto del alma. Hay partes de ti que jamás has mirado a los ojos. No porque seas débil, ni porque no hayas querido, sino porque, en algún momento de tu vida, aprendiste que eso era peligroso. Que sentir rabia era incorrecto. Que desear demasiado era vergonzoso. Que tener miedo era señal de debilidad. Y, sin darte cuenta, empezaste a construir una identidad. Una versión de ti mismo aceptable, funcional, educada. Una máscara. Pero aquello que fue reprimido no desapareció. Quedó escondido. Enterrado en las profundidades de lo que Carl Jung llamó la sombra, la parte de la psique que carga todo aquello que no queremos ser. La sombra está hecha de dolores, de impulsos, de traumas y también de potencias que fueron sofocadas. Y cuanto más negamos su existencia, más se manifiesta por otros caminos. Detrás de una sonrisa amable puede haber un odio contenido. Detrás de un perfeccionismo impecable, una vergüenza insoportable. La sombra siempre encuentra una forma de vivir. El inconsciente, para Jung, no es solo un depósito de memorias. Es un sistema vivo, dinámico, creativo. Se expresa todo el tiempo. En los sueños, en los lapsus, en los impulsos que no entendemos, en las relaciones que nos sacan de nuestro centro, en los patrones que nos lastiman. La vida, para Jung, es el escenario donde el inconsciente representa todo aquello que necesita ser visto, aunque duela. Y eso explica por qué tú, incluso queriendo cambiar, sigues regresando al mismo punto. Imagina tu vida como un río. Piensas que estás remando libremente, eligiendo las orillas, los caminos. Pero el cauce del río fue cavado hace mucho tiempo. Está hecho de las experiencias que viviste, de las creencias que absorbiste, de las heridas que no sanaron. Y mientras no bajes al fondo y entiendas cómo se formó ese cauce, seguirás navegando por las mismas aguas, por más que cambies la dirección del remo. El proceso de individuación, que Jung propone, es la travesía más profunda que alguien puede hacer, volverse entero. No se trata de ser mejor. Se trata de ser verdadero. De recuperar las partes perdidas de uno mismo. De dejar de huir. De dejar de vivir como un personaje y empezar a vivir como quien realmente eres. Y el primer paso es este, reconocer la existencia de la sombra. Eso exige humildad. Porque es difícil aceptar que hay partes en nosotros que sabotean, que odian, que envidian, que manipulan. Pero esas partes no son enemigas. Son heridas antiguas, voces que quedaron atrapadas en el tiempo, intentando aún ser escuchadas. Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Y aquello que acoges, se transforma. Un ejemplo de esto puede verse en alguien que vive entregándose en exceso. Un alma bondadosa, siempre lista para ayudar, salvar, cuidar. Pero, detrás de ese altruismo, muchas veces se esconde una necesidad desesperada de ser amado. Una creencia silenciosa de que, si no es bueno, será rechazado. La sombra, en este caso, es la herida del rechazo, y la máscara es la generosidad compulsiva. Mientras esa dinámica no sea vista, esa persona seguirá agotándose por amor, y frustrándose por la falta de reciprocidad. O piensa en alguien que vive en busca de estatus, éxito, reconocimiento. Trabaja sin parar, conquista, brilla, pero nunca se siente satisfecho. La sombra aquí puede ser la sensación de no ser suficiente que nació en la infancia, cuando esa persona creyó que no era lo bastante buena. El éxito, entonces, se vuelve una fuga. Un intento de tapar el vacío. Pero ningún aplauso llena lo que fue negado tiempo atrás. Jung nos enseña que el inconsciente no es solo personal, sino también colectivo. Cargamos dentro de nosotros miedos que no son solo nuestros. La vergüenza de existir. El miedo al fracaso. El sentimiento de culpa por sentir placer. Todo eso viene de siglos de represión, de estructuras familiares, de patrones culturales. La sombra es individual, pero también es ancestral. La clave para salir de este laberinto está en la escucha, no en la represión. La sombra no necesita ser derrotada, sino comprendida. Jung veía la curación como un proceso simbólico.
Eso significa que, para sanar un patrón, necesitas darle un nuevo sentido. Ver qué está intentando enseñarte. Traer luz a la oscuridad. Y esa luz no está hecha de teorías. Está hecha de coraje emocional. Está hecha de momentos de silencio, de sueños anotados, de miradas al pasado con compasión. Está hecha de preguntas sinceras. ¿Por qué esto me hiere tanto? ¿De dónde viene esta reacción? ¿Qué estoy evitando sentir? Estas preguntas son linternas en la oscuridad de la sombra. La sombra, cuando se integra, se convierte en fuerza. Aquello que rechazabas en ti puede volverse potencia. La rabia se convierte en límite saludable. El miedo en sensibilidad. La envidia en inspiración. Todo depende del grado de conciencia con el que acojas esas partes. Jung llamaba a esto la alquimia del alma, transformar el plomo en oro. No destruyendo el plomo, sino comprendiendo su valor oculto. Este proceso no es rápido, no es lineal, pero es real. Y es liberador. Porque cada vez que miras hacia adentro con verdad, un eslabón del patrón se rompe. Una parte del ciclo se interrumpe. Y, poco a poco, la vida comienza a cambiar, no porque la forzaste, sino porque te convertiste en alguien nuevo. En el próximo capítulo, vamos a hacer que esa transformación suceda. Vamos a tocar el punto más profundo, la revelación que lo cambia todo. Prepárate para ver lo que hay detrás de tu patrón más doloroso, y lo que tiene para revelarte sobre quién eres realmente. El patrón no es tu enemigo, es el mensajero de tu alma. Hay un dolor que cargas desde hace tanto tiempo que ya aprendiste a llamarlo normal. Está ahí, silencioso, como un ruido de fondo que nunca desaparece. A veces, se adormece. Pero basta un gesto, una palabra, una situación familiar, y despierta. Y entonces, ahí estás otra vez, viviendo el mismo guión, sintiendo las mismas emociones, enfrentando las mismas consecuencias. Como una película repetida, con un final que ya conoces, pero que, aún así, vuelves a ver. ¿Y si te dijera que ese patrón no te está castigando, sino intentando protegerte? Que esa repetición es un intento desesperado de tu alma por resolver algo que quedó pendiente. Tal vez eso que más odias de ti, esa reacción impulsiva, ese miedo irracional, esa carencia insaciable, sea justamente la parte que más te necesita. No para ser despreciada, sino escuchada, acogida, mirada con amor. Carl Jung comprendió algo que muchos evitan ver. El sufrimiento es un guía. Trae un mensaje cifrado. Señala una parte de tu alma que quedó congelada en el tiempo. Y por más que intentes escapar, ignorar, justificar o espiritualizar, seguirá ahí, repitiéndose, insistiendo, hasta ser escuchado. Porque no quiere destruirte. Quiere despertarte. El patrón es el lenguaje del inconsciente. Habla a través de comportamientos que no podemos controlar, de reacciones emocionales desproporcionadas, de relaciones que parecen déjà vu. Él dice, mira esto. Pero nosotros respondemos, ahora no. Y seguimos viviendo como si fuera posible huir de nosotros mismos. Hasta que ya no lo es. Esa repetición no es debilidad, es lealtad. Una lealtad profunda hacia las versiones de ti que fueron heridas, abandonadas, humilladas. Al niño que aprendió que solo sería amado si era obediente. Al adolescente que entendió que mostrar dolor era señal de derrota. Al adulto que, inconscientemente, sigue buscando las mismas dinámicas, porque son las únicas que conoce. Jung decía, mientras no hagas consciente lo que está en el inconsciente, eso dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Es decir, tu libertad depende de tu disposición a ver lo que más has evitado. De sumergirte en tu propia oscuridad y, con un hilo de luz en la mano, comenzar a conversar con los fantasmas. Y entender que muchos de ellos no son monstruos. Son partes tuyas, vestidas de miedo. La rabia que sientes pero reprimes. El miedo que paraliza pero finges controlar. La tristeza profunda, que a veces se transforma en cansancio crónico, irritabilidad o ansiedad. Todo eso son expresiones de tu sombra. Peticiones de auxilio. Gritos contenidos. Y cuando los ignoras, explotan o implosionan, en forma de síntomas, adicciones, autosabotajes e incluso enfermedades. Por eso, muchas veces, es en el fondo del pozo donde el alma grita más fuerte.
Porque ahí ya no hay distracción. Ya no hay forma de huir. Solo queda escuchar. Y lo que escuchas, en ese lugar, puede cambiarlo todo. Porque empiezas a darte cuenta de que no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo te fragmentaste para sobrevivir a dolores que, en su momento, parecían insoportables. Pero ahora, tienes herramientas. Tienes fuerza. Tienes conciencia. Esa es la verdadera iniciación. Dejar de luchar contra ti mismo y empezar a caminar contigo. Hacerte amigo de tus partes exiliadas. Tenderle la mano al niño herido, al adolescente rechazado, al adulto cansado. Y decir, te veo. Y estoy aquí ahora. El patrón no quiere vencerte. Quiere ser escuchado. Quiere que dejes de fingir que todo está bien. Que tengas el valor de quitarte las máscaras. Que elijas vivir de una forma más honesta, más íntegra, más consciente. Porque solo así deja de repetirse. La sanación no es un milagro instantáneo. Es un proceso lento de reconciliación. Con el pasado. Con el dolor. Contigo mismo. Es un proceso de recordar quién eras antes de que el dolor te moldeara. Y aún más, de decidir quién quieres ser después de acoger ese dolor. La verdadera revolución comienza cuando entiendes que ya no necesitas seguirte lastimando para existir. Cuando reconoces que el amor que buscas afuera, necesita, primero, nacer dentro. Cuando entiendes que no viniste al mundo para repetir lo que te hirió, sino para transformar esa herencia en consciencia. Y aquí está la belleza que pocos logran ver. El patrón es un espejo sagrado. Refleja no solo tu dolor, sino tu origen. Revela no solo lo que te limita, sino lo que te llama a crecer. Es doloroso, sí, pero también es sagrado. Porque sin él, jamás sabrías dónde está tu herida más profunda, y por lo tanto, nunca encontrarías tu mayor poder. Así que, la próxima vez que notes que el ciclo se repite, detente y pregúntate, ¿qué quiere mostrarme este dolor? Porque quizás, justo ahí, en ese punto más sensible y más evitado, tu alma esté intentando renacer. Y ahora, con esta conciencia viva en ti, demos el siguiente paso: transformar todo esto en acción. En decisión. En práctica. Porque saber no basta. Sentir no basta. Es hora de vivir diferente. ¿Cómo romper con los patrones que te destruyen, en la práctica? Ahora que entiendes que el patrón que te hiere es, en realidad, un llamado de tu alma para mirar hacia adentro, necesitamos traer esa conciencia al mundo real. Porque no basta con entender, hay que actuar. Y actuar desde otro lugar, más lúcido, más íntegro, más conectado con quien realmente eres. El primer paso es simple, pero profundo. Reconoce el patrón sin juicio. Toma papel y pluma y escribe con claridad. ¿Cuál es el comportamiento que más se repite en tu vida y te hace sufrir? ¿Cuál es el dolor que siempre regresa? No intentes explicarlo aún. Solo observa. Darle nombre al patrón es como encender una linterna dentro de la cueva. La sombra empieza a perder poder cuando se mira con honestidad. Segundo paso, identifica la emoción raíz. Detrás de todo patrón hay una emoción antigua que fue negada. ¿Miedo a ser rechazado? ¿Culpa por existir? ¿Rabia que nunca pudo expresarse? ¿Tristeza que fue reprimida? Cuando sientas que se acerca, detente. Respira. Dale espacio. No huyas. Decir está bien sentir esto ahora puede ser el inicio de una sanación que has estado posponiendo por años. El tercer paso es diálogo con la sombra. Puede sonar extraño, pero funciona. Escribe una carta a esa parte de ti que se repite. Háblale como si fuera una niña herida. Pregunta, ¿por qué haces esto conmigo? Y luego escucha, de verdad. Muchas veces, lo que esa parte necesita es seguridad, contención, libertad. Y solo tú puedes dárselo. El cuarto paso es actuar de manera diferente, aunque tengas miedo. El patrón solo se disuelve cuando interrumpes el ciclo con un nuevo comportamiento. Si siempre callas para evitar conflictos, intenta decir una verdad con firmeza. Si siempre buscas aprobación, intenta hacer algo solo para ti. La acción concreta es el ritual que transforma la teoría en realidad. Quinto paso, crea un nuevo símbolo de identidad. Esto es poderoso. Elige una imagen, una palabra, un recuerdo que represente quien quieres ser,
alguien que ya integró la sombra, que ya cruzó el espejo. Deja ese símbolo a la vista. En el celular, en la pared, donde sea. Será el recordatorio de que ya estás en otro camino. Sexto paso, honra el dolor, pero no te aferres a él. Ya no necesitas identificarte con la herida. Ella te trajo hasta aquí, te enseñó, pero ahora es tiempo de construir desde la sanación. La sombra ha sido acogida. Ahora es momento de crear. De caminar con más ligereza. De abrir espacio para lo nuevo. ¿Y cuáles son los beneficios de todo esto? Empiezas a sentir paz. Una paz que no viene de fuera, sino de adentro. Una paz que nace cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Las relaciones cambian, porque ya no esperas que el otro te salve. Las decisiones cambian, porque ya no actúas desde el miedo. La vida cambia, porque tú cambiaste por dentro. Te vuelves más íntegro, más verdadero, más fuerte. Empiezas a ver con claridad lo que antes era confuso. Sientes energía donde antes había cansancio. Descubres alegría donde antes solo había repetición. Porque cuando el alma es escuchada, florece. Y créeme, el mundo siente ese cambio. Cuando alguien rompe un patrón interno, el universo responde. Se abren puertas. Suceden encuentros. El flujo de la vida vuelve a correr. Porque ahora estás en sintonía con quien realmente eres. Al final, lo que parecía un ciclo destructivo era solo el camino de regreso a casa. El patrón era el guardián de tu sombra. Y ahora que la miraste con verdad, estás listo para algo nuevo. Después de todo lo que sentiste aquí, ¿vas a seguir permitiéndote vivir bajo el mismo patrón que te vacía por dentro? ¿O ha llegado, por fin, el momento de romper el ciclo y rescatar esa parte de ti que siempre fue silenciada? Hay decisiones que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Esta puede ser una de ellas. Si algo dentro de ti despertó hoy, si en algún momento de este vídeo sentiste que no estás solo en tu dolor, escribe en los comentarios. Elijo liberarme. Esa frase es un pacto con esa parte de ti que quiere renacer. Es el primer paso simbólico para interrumpir lo que parecía eterno. Y si esto te tocó de verdad, si esta conversación abrió una grieta dentro de ti, quédate aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este viaje apenas comienza, y no tienes que hacerlo solo. Romper con los patrones que destruyen tu alma es un paso poderoso, y si llegaste hasta aquí, ya comenzaste esa transformación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos patrones? Muchas veces, nacen en la infancia, en esos traumas que cargamos sin darnos cuenta. ¿Y si te dijera que entender esos traumas puede ser la clave para liberarte de una vez por todas? Yo dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde el propio Carl Jung te enseña a dejar de ser prisionero de tus traumas de la infancia. Ve allá, continúa con este camino de autoconocimiento, estás evolucionando, y cada paso cuenta. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.